Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este panel llamado Hacia una economía con perspectiva de género, que forma parte de WEF, del Women Economic Forum, que se está realizando en esta oportunidad en Argentina. Quiero agradecer, antes de presentar a las panelistas de hoy, a Lina Anjo, directora general de WEF Argentina, a Giselle Salinas y a Silvia Aveledo. Y ahora sí, voy a presentar a nuestras expositoras. En primer lugar, a Mercedes D'Alessandro. Gracias, Mercedes, por participar. Un gusto enorme. Voy a leer parte de su currículum. Mercedes es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Es la primera directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina. Fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dio clases en la UBA durante más de 15 años, principalmente en el campo de la epistemología de la economía, dentro del cual dirigió varios grupos de investigación y publicaciones. En 2015 lanzó el sitio Economía Feminista, donde se discuten temas de economía con perspectiva de género. Con él conquistó rápidamente las redes sociales e instaló este debate en la agenda pública. En 2016 publicó el libro Economía Feminista, Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, por Editorial Sudamericana, que va por su 5ª edición y se publicó también en mayo del 2018 en España, México y Colombia. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Te voy a dar la palabra y primero preguntarte cómo se dio tu llegada al Ministerio de Economía, a la dirección, y qué objetivos, qué expectativas tienen respecto a las funciones, ¿no?, de esta dirección para la agenda pública en temas de género. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación a formar parte de este foro internacional en el cual tenemos la oportunidad de escuchar y de compartir ideas y experiencias con mujeres que están dando también batallas, diría yo, para impulsar un poco cuál es la perspectiva de género en la agenda de las mujeres también, ¿no? En espacios de gestión, en espacios económicos, en empresas, incluso en la sociedad civil, ¿no? Yo creo que la Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía es un hito. Es la primera vez que tenemos un espacio institucional en el Ministerio de Economía. En la Argentina, como también en el mundo, los ministerios de Economía en general tienen equipos de gobierno que son mayoritariamente varones quienes toman las decisiones y quienes participan de esos espacios. A nivel mundial, solamente el 18% de los ministerios de Economía tiene una mujer a cargo, ¿no? En nuestro país hubo solamente una mujer ministra de Economía de la Nación y una sola en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de nuestro país. Digo esto solamente para poner en marco de un debate que está usualmente asociado con varones, asociados con políticas industriales, políticas tecnológicas, políticas de construcción, y que en general, digamos, las mujeres quedamos como al margen, no solo como hacedoras de política o como diagnosticadoras de problemas, sino también como objeto de estudio y objeto de las políticas públicas. Entonces, la creación de la dirección yo creo que responde a un compromiso que tiene el gobierno de Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, de que la agenda feminista que se venía expresando en las calles en Argentina a partir de la lucha por Ni Una Menos, de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, de la paridad en las listas electivas en el Congreso de la Nación, de los paros internacionales de mujeres, es decir, hubo una serie de hitos que fue construyendo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, un país que tiene ley de identidad de género, que tiene ley de matrimonio igualitario. Digo, eso de alguna manera hoy en el gobierno nacional tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, tenemos el espacio de la Dirección en Economía, tenemos también espacios en el Ministerio de Producción, de Desarrollo Productivo, tenemos espacios en muchos otros lugares que previamente no los teníamos tan instalados, digamos, en la agenda de políticas públicas, y yo creo que entonces es, por un lado, un compromiso de gobierno, una voluntad política de que el feminismo forme parte de la agenda de gobierno, y por otro lado, una victoria de esas
comunidades y esos espacios que fueron construyendo también las herramientas que nosotras hoy tenemos a disposición. Entonces yo diría que surge de ahí, ¿no? Surge de una construcción colectiva, de un proceso en el cual el gobierno identifica que esto es una herramienta para abordar las desigualdades de género y las desigualdades en general, porque cuando vemos que la pobreza es sexista, cuando vemos la inserción laboral de las mujeres, sabemos que las desigualdades tienen cara de mujer, y entonces ahí creo que eso es, digamos, el punto de partida. Y entre los objetivos, y para hacerlo cortito, ¿no? Tenemos, por un lado, empezar a dar estos debates de qué es una política pública con perspectiva de género, qué es una política económica con perspectiva de género, cómo pensamos entonces los diagnósticos de la realidad. Ahí tenemos un trabajo en términos de los indicadores, los datos, cómo abrir un indicador de desempleo de varones, desempleo de mujeres, por edad, nos hace ver, por ejemplo, que las mujeres jóvenes son las que más problemas tienen para conseguir un empleo. Digo, nos hace afinar un poco la puntería de la política pública, esa es una de las líneas, y la otra es debatir también el presupuesto. El presupuesto con perspectiva de género es un hito también de nuestra gestión, y ahí hemos puesto muchísimo esfuerzo este año para trabajar. Y bueno, después tenemos muchas otras cosas que podemos ir charlando luego. Sí, totalmente. Te escuchaba y digo, cuántas cosas que se están haciendo en esto de las políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Y se da en un momento especial también donde, bueno, en el mundo estamos atravesando esta pandemia. Estas desigualdades, ¿ustedes notaron, pudieron evaluarlas desde la dirección, si se han profundizado y de qué manera respecto a las desigualdades en función de la pandemia? Sí, nosotras cuando empezamos, cuando lanzamos la dirección, que fue el 9 de marzo de este año de 2020, presentamos un informe de las brechas de género, en donde mostramos que la brecha salarial, la brecha de ingreso entre varones y mujeres era del 29%, que se ampliaba para las trabajadoras informales al 38%. Mostramos que había paredes de cristal, le llamemos, ¿no? Empleos, mujeres que se insertan en empleos precarios, que además son empleos clásicos femeninos, el servicio doméstico, la enseñanza, la salud, hay empleos que son típicamente femeninos y hay empleos que son típicamente masculinos. Presentamos un informe muy extenso de eso, y vimos en la pandemia que algunas de esas brechas se han amplificado mucho. Especialmente hay una que nos pone hoy en alerta, digamos, que es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los varones a cocinar, limpiar, lavar, cuidar y atender a los niños y niñas menores, a algún adulto mayor que necesita ayuda, una persona que está enferma o que tiene una discapacidad. Las mujeres dedican 3 veces más tiempo a estas tareas. Y durante la pandemia, con el cierre de las escuelas y de los espacios de cuidados y con las restricciones a la circulación que se pusieron en marcha para cuidar la salud y para cuidar la vida cotidiana, digamos, afectó sobremanera a las mujeres, porque cuando las escuelas están cerradas físicamente, cuando los espacios de cuidado están cerrados físicamente, cuando toda la vida social de los niños y los adolescentes está de alguna manera restringida al ámbito de lo doméstico, al interior del hogar, eso es una recarga de trabajo, de cuidado para las familias que suele recaer asimétricamente sobre las mujeres, generándoles a ellas obstáculos para sostener su empleo, sea teletrabajo o sea presencial, así como también para volver al mercado laboral una vez que se empieza a habilitar un poco más la circulación. En Argentina seguimos con las escuelas, empiezan a funcionar, pero de una manera muy diferente a como era antes de la pandemia, y esto sigue siendo un obstáculo para que muchos trabajadores y trabajadoras vuelvan, pero sobre todo para las mujeres. Sí, totalmente. Bueno, yo lo vivo en carne propia con mis hijos, y la verdad que esto de la revinculación en el colegio, al no ser en horarios habituales normales, hace que muchos opten por no llevarlos, porque dificulta muchísimo la jornada laboral. Así que bueno, seguramente esperemos pasar rápido este proceso de pandemia y que bueno, podamos estar mejor, ¿no? Sé que estuviste abordando temas de inclusión financiera, y me parece que está bueno hablar un poco de esto, que tiene que ver con la economía y el rol de la mujer, sobre todo en estos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con las finanzas corporativas más que nada y personales, ¿no? Sí, creo que ahí hay muchas dimensiones.
Nosotros estuvimos pensando en el tema de la inclusión financiera, sobre todo a partir de una política que llevó adelante el Estado en la pandemia, el ingreso familiar de emergencia. En Argentina, el 20 de marzo se declaran las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? La cuarentena. El 23 de marzo se anuncia la creación del ingreso familiar de emergencia y el 27 de marzo se habilita la página donde registrarse, ¿no? Se anotan 12 millones de personas, este ingreso llega a 8,9 millones, que Argentina tiene una población de más de 44 millones de personas, o sea, es decir, es una parte sustancial de la población argentina que es cubierta con el ingreso familiar de emergencia, y cuando llega el momento de pagarlo y que se le pide a las personas que pongan un código de su cuenta bancaria, encontramos que la mitad de esas personas no podía poner un código de una cuenta bancaria. En algunos casos, en la mitad de los casos era porque no tenía una cuenta bancaria, y en la otra mitad de los casos era porque había perdido la tarjeta, porque no tenía un banco o un cajero cerca, porque no sabía, como había perdido la tarjeta, no sabía cómo recuperarla, porque no sabía que era un CBU, que es el nombre que tiene el código de la cuenta bancaria. Entonces, eso de alguna manera nos puso en alerta de que teníamos que empezar a generar respuestas ante esto, porque obviamente en ese momento que era sustancial acceder a esa transferencia de dinero, porque digamos era una manera de surfear digamos el momento del cierre total, casi parálisis de la circulación de la economía. En abril fue en Argentina el momento más estricto. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos un problema de bancarización, pero además también de educación financiera, es decir, que la gente entendiera cómo usar esto. Ahí empezamos a trabajar con estrategias con los bancos, con las organizaciones. Yo en ese momento estaba presidiendo el FONCAP, que es un fondo de capital social. Fuimos a un montón de comedores, que en Argentina los comedores estaban atendiendo a 8 millones de personas con asistencia alimentaria y en la pandemia pasaron a 11 millones de personas, es decir, hubo un trabajo, muchísima gente se acercaba a los comedores a retirar viandas, y entonces nosotros llevamos carteles y llevamos información de cómo usar la tarjeta, qué era, cómo buscar una clave, cómo recuperarla, cuáles eran todas las opciones que había para esto. Y ahí nos dimos cuenta también de que la mayor parte de estos comedores están atendidos por mujeres, que la mayor parte de las personas que se acercan a estos comedores a retirar la vianda son mujeres solas o mujeres con sus familias, muchas veces con los niños y niñas, por esto que decíamos antes de los cuidados, ¿no? De no tener con quién dejarlos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que la inclusión financiera tiene que tener perspectiva de género, porque, digamos, si queríamos llegar a esa población, el comedor era un espacio en el cual justo estaba la gente que estaba necesitando esa educación financiera. Eso creo que nos dio una clave para empezar a trabajar ahora con más fuerza también, con algunas estrategias que puedan incluir a estas personas. Se hizo un proceso de bancarización masiva, solamente en la pandemia se abrieron 4,5 millones, 4,8 millones de cuentas bancarias, no solo para el ingreso familiar de emergencia, sino también para el programa Banco asistencia. Provincia tuvo un rol importante. También la asistencia al trabajo y la producción, que era para trabajadores formales. El Banco Provincia, como decís, empezó la pandemia con 50.000 cuentas abiertas y hoy ya está por arriba de 2 millones de cuentas. Que fue el primero en poder que dio la posibilidad de hacerlo por una aplicación que facilitó muchísimo. Exacto, hubo un salto también a lo digital, pero ese salto a lo digital implica que las personas sepan manejar un home banking, que puedan tener un teléfono que permita acceder a esa tecnología. Encontramos que algunas familias se descargaban la aplicación y después la borraban porque tenían miedo de que el hijo o la hija que usaba el teléfono para conectarse con los amiguitos o con las tareas de la escuela, tocar algún botón y hubiera algún problema, le tenían miedo, ¿no? Digo, y ahí es donde encontramos un montón de detalles que nos están ayudando a armar las propuestas con las que vamos a avanzar el año que viene. Hace estos días presentamos la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con el equipo de finanzas del Ministerio de Economía, en el marco de un Consejo de Inclusión Financiera que reúne a 14 organismos del Estado, entre ellos está el Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES, el Banco Central, por supuesto. Somos 14 organismos, innovación pública, porque estamos hablando también de sistema de digitalización de los pagos y de mejorar la tecnología de la inclusión, ¿no? La inclusión tecnológica y la inclusión financiera para nosotros son formas de inclusión social, ¿no? Van de la mano. Así que en ese camino estamos trabajando y la perspectiva de género nos apareció, no es casi que ni la buscamos, estaba ahí. Necesitamos que las mujeres también aprendan a organizarse con los pagos. Hay muchas veces que las personas no pueden consultar su saldo.
y que entonces cuando reciben alguna transferencia, sea por el pago de algún trabajo que hicieron o sea por una prestación social, la única manera de saber cuánto dinero tienen es ir hasta un cajero, a veces un cajero humano, ni siquiera un cajero electrónico porque hay veces que no tienen la tarjeta, a consultar su saldo. Y entonces allí tenemos un gran trabajo por delante y bueno, estamos tomándolo. Coordinamos con la red de concejalas de la Federación Argentina de Municipios porque encontramos que también en ese vínculo con las concejalas que están en el territorio es donde también exploramos mucho mejor, no sé, hay provincias en las cuales o ciudades en las cuales el cajero está a 5 kilómetros, ¿no? El más cercano. Hay otros ciudades grandes que tienen un montón de cajeros, todos en el centro de la ciudad y que ir hasta ahí implica un viaje. Las personas, los adultos mayores que no son quizás nativos digitales y que les cuesta acercarse a la tecnología y sin embargo usar un home banking les ahorra de salir, de exponerse al virus, pero que una vez que se vaya el virus, esperemos, también les sirve como algo que les ahorra tiempo y se les permite usarlo en otros temas. Sí, bueno, te escucho, digo, la pandemia también posibilitó detectar, ¿no?, un montón de problemáticas que, como decís, se empiezan a abordar desde el Estado y está bueno porque es una forma también de buscar soluciones a estos problemas que por ahí sin la pandemia no estaban tan visibles, ¿no? Así que bueno, gracias Mercedes, igual favor. Seguimos en el panel. Sí. Quiero presentar a Paula Basaldúa, gracias también por estar en este panel con nosotras. Voy a presentarla a Paula, es licenciada en Sociología de la UBA, con orientación en Sociología de la Salud, diplomada en Géneros, Políticas y Participación, maestranda en Política y Gestión Local en la UNSAM. Actualmente se desempeña como coordinadora del Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, con experiencia en consultoría en materia de equidad de género, brindando asesoramiento a organismos del Estado y organizaciones sociales. Dirige Equitatea, Desarrollo y Equidad de Géneros, cuyo objetivo es la promoción de los derechos de las mujeres y la equidad entre géneros. Cofundadora de la Red de Innovación para el Desarrollo Territorial de iLatina Consultora. En mayo de 2020 comenzó a dirigir el proyecto Sinergias en los Territorios para mejorar la respuesta a la violencia de género y prevenir los femicidios, apoyado por la iniciativa Spotlight en Argentina. Bueno, y sigue el currículum de Paula, pero queremos escucharte. Así, bueno, bienvenida y nos gustaría saber cómo surgió, ¿no?, la creación también de este gabinete de género dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, primero me sumo al agradecimiento a participar de este foro tan importante y también retomo las palabras de Mercedes en términos de que estamos haciendo historia desde el Estado Nacional, también en términos de un cambio de época, ¿no? El feminismo está en agenda en todos los sectores, está en la calle, está en las instituciones, está en el gobierno y desde el gobierno tenemos la clara línea de trabajar desde la transversalidad de género. En ese sentido, en el Ministerio de Desarrollo Productivo se fue dando un proceso que se inició el 10 de diciembre al asumir el mandato el ministro Matías Culfas y se profundizó este año con un fuerte diagnóstico interno y trabajo con los equipos del Ministerio, donde veíamos la necesidad de generar justamente una mirada transversal. Era clave y también histórico desarrollar un gabinete de género para trabajar con esta perspectiva en el Ministerio, no relegando a un área únicamente la cuestión de género, que en estos ámbitos tan masculinizados a veces parece que son temas de mujeres, sino comprometiendo a los varones, a las mujeres, dentro y fuera del Ministerio, a trabajar por la igualdad. Ese es un poco el recorrido que hicimos este año. El gabinete de género es el mismo gabinete del ministro y también lo integran referentes de organismos asociados, descentralizados, vinculados al Ministerio de Desarrollo Productivo. Mi rol es justamente un gran desafío, que es el de coordinar que todas las políticas y los programas que se implementen tengan la perspectiva de género integral. En ese sentido, hemos desarrollado unas primeras 39 iniciativas que presentamos hace poquitos días, que están pensadas con esta lógica y abordadas desde todas las secretarías del Ministerio. Bien, ¿querés contarnos de qué se tratan esas 39 iniciativas en forma resumida? Porque sí, son varias, ¿no? Son muchas. Basta. Son muchas, pero también son las primeras 39, ¿no? Tenemos un gran desafío de gestión
involucran, hablando de presupuesto, más de un 6% del presupuesto para este año y el año próximo. Eso es un número importante, 11.800 millones de pesos de inversión en los programas que conllevan la temática de género. Y es un gran desafío de trabajo en equipo. La verdad es que, como decía, la perspectiva transversal ha sido tomada con mucho entusiasmo dentro del Ministerio y también en el entramado de la producción. Tenemos muchas alianzas para trabajar en conjunto. Estas 39 iniciativas las desarrollamos a partir de 7 ejes de trabajo que involucran desde el fortalecimiento de los espacios de trabajo, la capacitación, el empoderamiento de los planes de carrera de las mujeres, la transversalidad en diferentes planes y mesas de trabajo, la producción de información, que es una carencia que tiene el Estado con perspectiva de género, como decía Mercedes. Entonces adecuamos no solo la producción de investigación, como ya tiene el Ministerio con perspectiva de género, sino la adecuación de registros y fuentes de información con perspectiva de género. Bueno, un gran abanico de iniciativas hacia todos los sectores, hacia todos los niveles y para trabajar en conjunto, con muchísima responsabilidad y compromiso también. Sí, además desde el Ministerio donde se trabaja con las distintas áreas productivas o industrias, seguramente van a poder abordar cada actividad, ¿no?, de una manera específica, porque bueno, antes hablábamos con Mercedes que tenemos actividades donde prácticamente hay pocas mujeres o hay pocas posibilidades, como en el área de ingeniería que recién comentábamos, y seguramente van a poder detectar también estas problemáticas por industria, ¿no? Sí, en la industria específicamente los puestos gerenciales, por ejemplo, no llegan al 20% en manos de mujeres. Claro. Ese es un gran desafío porque sabemos que cuando las mujeres estamos en puestos de decisión, transformamos los espacios donde estamos, ¿no? Transformamos desde nuestra mirada integrada, integral, que tiene en cuenta, por ejemplo, la dimensión del cuidado, que en un ámbito por ahí más masculino esa mirada está ausente. Entonces, por eso digo, es un gran desafío en la industria, que es el corazón de la generación de riqueza de este país. También en este año tan difícil celebramos haber podido instalar este gabinete de género. También lo celebran las diferentes entidades que nos acompañan, así que bueno, estamos como muy motivadas y motivados para seguir trabajando. Qué bueno. Muy bueno. Y bueno, ¿y qué objetivos se proponen más allá de estas iniciativas en el corto, mediano y largo plazo, ¿no?, desde este enfoque? El Gabinete de Género tiene grandes objetivos, que son 3, que están enunciados en la resolución de creación del gabinete. Uno tenía que ver con generar esta institucionalidad, digo, tener en el Estado y en este ministerio un espacio con perspectiva de género que no existía. El segundo tiene que ver con generar la transversalidad de género en todas las políticas y programas. Ese es el mayor de los desafíos, pero como les contaba, tenemos como muchísimo compromiso en todo el ministerio para trabajar en eso. Estamos cumpliendo no solo con la ley Micaela, sino con capacitaciones específicas a los equipos de trabajo para cruzar la dimensión de género con la dimensión de la producción, que también es innovadora en este ámbito. Y el tercer gran objetivo tiene que ver con trabajar en forma articulada, tanto con otros ministerios a nivel nacional y subnacional, como también con los actores del entramado productivo, como decía anteriormente. Así que bueno, son 3 grandes desafíos que nos van a llevar, yo creo, el largo plazo, no el corto plazo, pero bueno, empezamos con pequeños pasos y como decimos con el ministro, lo que pensamos es dejar huella, una huella que después se retomará más adelante, sabiendo que pusimos todo el compromiso posible para lograr achicar las brechas. Bueno, esperemos que llegue pronto, no tengamos que esperar tantos años para achicar esa brecha y que tengamos una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades para todas y para todos. Gracias a ambas, un placer compartir este panel. Tenemos muchos más temas para conversar y charlar, pero seguramente tendremos otras oportunidades para hacerlo. Les dejo el cierre, el mensaje que quieran dar para el público y sobre todo para la sociedad respecto a este anhelo que tenemos entre todos y todas, ¿no? Bueno, yo creo que, como decíamos, la pandemia nos puso un foco, ¿no?, una luz sobre las desigualdades. Hay muchas desigualdades, pero la desigualdad de género es transversal a todas ellas. La desigualdad, no sé, el acceso a la infraestructura, a la vivienda, al agua, a la tecnología.
bueno, tenemos muchas, pero todas están atravesadas por el género. Hoy, ante esta crisis, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, las mujeres están sufriendo un impacto asimétrico, por lo que yo estoy muy convencida, más allá del cargo y el lugar que ocupo, así como Paula, estoy convencida de que las políticas tienen que ser feministas, tienen que tener perspectiva de género, porque la recuperación que tenemos que encarar tiene que incluir a las mujeres. No podemos trabajar con viejas teorías, con viejos marcos de referencia. Tenemos que incorporar esto, es una herramienta potente, es una herramienta que sirve para mejorar la política pública, así que mi anhelo, digamos, es que tomemos dimensión de esto y que ocupemos todas las herramientas que estamos construyendo con fuerza para abrir un camino que sea dejar esas huellas, pero también unos surcos bien grandes y que nos permitan recoger frutos muy pronto con esto. Yo creo que sí. Paula. Bueno, y yo quiero sumar en esto del feminismo necesario en la gestión de la política, que el feminismo no puede ser solo de las mujeres. Tenemos que comprometer a los varones a esta gestión de la igualdad, si no, no vamos a lograr transformar. Tenemos una oportunidad histórica, nos demanda la sociedad que trabajemos con perspectiva de género. Y también agregar que ese feminismo nos tiene que incluir a todas las mujeres, no solo a las que estamos en situación de privilegio porque accedemos a un lugar de conducción o porque accedemos a determinado trabajo remunerado. Hay muchas, como decía Mercedes, que no están teniendo posibilidades de acceso a un trabajo, de acceso a servicios básicos, de acceso a delegar las tareas de cuidado en condiciones de igualdad. Tenemos que trabajar para eso también. Bueno, muchas gracias Mercedes, Paula, gracias a todos y todas por acompañarnos y bueno, todos juntos, siempre me gusta comentar esto, el 50% de la población mundial está representado por mujeres y niñas, así que se está desperdiciando gran parte del potencial que tiene el mundo, así que esperamos contar con el otro 50% para avanzar en una sociedad más justa para todos y para todas. Gracias.